Antonella Costa nació en Roma, Italia, y vive en Argentina desde su niñez. Con solo 11 años debutó como actriz en el Teatro San Martín y a los 18 protagonizó la película Garage Olimpo, donde interpretó a una víctima de la represión de la última dictadura militar. Desde entonces participó en tiras como Amas de Casa Desesperadas, Epitafios 2, en teatro y en más de 20 películas que la convirtieron en una de las actrices más buscadas y representativas del cine argentino. Costa trabajó en los films Nadar Solo, El Viento, Diarios de Motocicleta, No Mires para Abajo, El Vestido y Mal Día para Pescar, entre otros. Fue distinguida con el Premio Coral a la Mejor Actriz en La Habana, el Globo de Oro de la prensa extranjera en Roma y el Premio Arcelor en Villaverde, Madrid. Recientemente protagonizó Olvídame, de Aldo Paparella. Señoras y señores, con nosotros, Antonella Costa. Bienvenida. ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? Muchas gracias. No, gracias a vos. Uy. Casi te caes. Casi sigo de largo. Bueno, naciste en Italia. Nací en Italia, en Roma, sí. ¿Te Sí. consideras italiana o más o menos? No, me considero ancestralmente italiana. Es decir, tengo como un gusto por la cultura italiana casi involuntario. Me pasa por ahí de ver, no sé, o en un museo o en la casa de alguien muy viajero, 250.000 objetos y digo como, qué lindo esa cosita, y es siempre italiano, por ejemplo. Con los hombres trato de ser más discreta, pero a veces pasa, ¿no? También, me gusta. Los sureños, sí, qué sé yo. No, es un chiste. Quiero decir, de verdad, tengo Llegaste como muy, cierto gusto, y por el idioma y la cultura. ¿Por qué naciste en Italia? Porque mi papá, que era chileno, fue exiliado en la última dictadura, pasó varias situaciones bastante feas, salió, bueno, vía Embajada de México, mucho tiempo ahí, pasándola mal. Hay muchas historias parecidas a las de mi papá, de ahí a México y de ahí a Italia, sin saber el idioma ni nada, digamos, a arreglárselas. Y ahí conoció a mi mamá, con quien tenía tal vez algún amigo en común, uno o dos. Mi mamá se había ido allá después de algunas experiencias de vida bastante frustrantes y terribles. No fue exiliada ella. Ella no estaba involucrada en política, no era militante, pero era un amante de la literatura y era varias veces doctora en letras y profesora de una universidad. Y sí sufrió cierta persecución ideológica y empezaron a investigar los libros que ella sacaba de la biblioteca. La echaron en un momento, algunos amigos de ella desaparecieron. Entonces, sin estar directamente involucrada por no ser militante, de todas maneras no la estaba pasando bien y se fue a Italia. Y allá se conocieron y a los 4 años de que formalizaran esta pareja, nací yo. ¿Sos hija única? Soy hija única. Sí, lamentablemente. ¿Sí? Sí. ¿Te hubiera gustado tener un...? Sí. Pero tenés amigos. Un montón, por suerte sí. Cada vez más amorosos y queridos. Tu papá era actor. Sí. Yo lo recuerdo de una película que, cuando me suelen preguntar sobre la película argentina que más... A veces no, la película que más me impactó, digo, El Dependiente. Sí, mi papá interpretó un gran personaje ahí, que es Estanislao, es el hermano del personaje que interpreta Graciela Borges. Aparece ya avanzada la película, sin embargo tiene mucha fuerza su personaje. Sí, sí. Es una persona con un retraso mental importante y además es albino. Todo esto es una construcción, por supuesto, claro. Un invento de Leonardo al que mi papá se amoldó en un género poco explotado en la Argentina y aún más en aquella época, como es tal vez el grotesco en el que se podría encuadrar El Dependiente. Bueno, como vos decís, es una gran película, una película inolvidable. Y lo que hace mi papá ahí a mí me sigue conmoviendo. Realmente me sorprende. Es muy arriesgado y es muy conmovedor lo que hace. Es una película, sí, tiene muy pocos personajes. Es una película inquietante, extraña, es una película rara, difícil de encasillar, ¿no? Sí. La composición de Graciela Borges es
también estupenda. maravilloso. Todos, la verdad que no hay fisura sí. en esa película. Sí, no tal la hay. cual, sí. Es una maravilla esa película. En realidad, Fabio, bueno, a mí me gustan todas las películas de Fabio. Algunos dicen, no, yo no sé, bueno, Nazareno. A mí me gusta muchísimo Nazareno Cruz y el Lobo, me gusta mucho Juan Moreira, todas. Ni que hablar de Perón, Sinfonía de un Sentimiento, que es una de las pocas películas que me hace llorar, ¿no? Bueno, la voz en off que relata toda esa película es la de mi papá. No, ¿en serio? Sí. Ah, no sabía, mirá qué buena voz. Mi papá era la voz en off de todas las películas de Leonardo, excepto Aniceto, la última, Ajá. bueno, que la hizo él mismo, la narró Leonardo, pero de Nazareno, del romance de Aniceto y la Francisca, además de que mi papá inventó ese título larguísimo. Una voz, pero era locutora Era la además, voz. ¿o no? No, tenía una voz hermosa. Fantástica, Con realmente. mucho Estoy sentimiento. recordando, sí, porque Fabio en algunas de sus películas adopta, especialmente en Nazareno, el estilo folletinesco, y hay un relato de cuento. Es un cuento, ¿no? Es un cuento de Lobizón. Y la voz es verdaderamente sorprendente. Además, jugando en paralelo con otra voz, que es la de Alfredo Alcón. Casi nada, ¿no? Casi nada. Terrible monstruo hace de la diablo. interpretación, sí. Vean esas películas cuando puedan, ¿eh? Nazareno Cruz el Lobo, El Dependiente, Juan Moreira, El romance del Aniceto y la Francisca, Crónica de un niño solo. Las suelen dar en Inca TV y si no se consiguen, no, hay que verlas. El cine, Fabio, yo tuve la vida me dio la suerte de presidir el instituto y poder darle el subsidio para que filme Aniceto. Y luego me dio una segunda oportunidad que es el último trabajo de Fabio, pocos lo saben, es un cortometraje que se hizo en 25 miradas, 25 cortos que se hicieron con motivo del Bicentenario. Ahí Fabio compagina fragmentos de sus películas con frases de próceres. Sí, lo vi con motivo del espectáculo de homenaje a la obra viva de Leonardo Fabio, del que tuve el gusto de participar. Ahí también está la voz de mi papá, aunque no está en los créditos. Claro. Está, que además, si no me equivoco, había partido hacía poco tu papá. Exacto, sí, en realidad lo que pasó fue eso. En ese espectáculo, que es maravilloso, en el que se reúnen varios personajes que han participado, personas, ¿no? Que han participado, grandes creativos de la obra de Leonardo, querían convocar a mi papá, con motivo de esto que hablábamos, para que él leyera algunos poemas de Leonardo. En ese momento mi papá falleció 2 semanas antes del Este año, digamos. Sí. Sí, yo vi el homenaje que se hizo en Chile y estuvo Virginia Innocenti, que trabajó en Gatica. Claro, en el siguiente lo querían convocar a papá, bueno, pasó esto, y a solo 2 semanas de eso me preguntaron si yo quería cumplir ese rol y además participar de un mini homenaje a papá dentro del homenaje a Leonardo por haber sido un colaborador de él. Y bueno, yo todavía me pregunto con qué coraje dije que sí. Habían pasado 2 semanas nada más. Y la verdad, bueno, el equipo me sostuvo mucho. ¿Te hizo bien? Me hizo bien. Bueno, a mi papá lo seguiré llorando mientras viva, ya me di cuenta que va a ser así. Dan paz esas cosas, ¿no? Dan un poco de paz. Pero fue muy hermoso y además, bueno, tuve como encuentros de los que estoy muy agradecida con gente, bueno, que incluso desde abajo del escenario, toda la gente de organización, etcétera, me sostuvo mucho. Y arriba del escenario, un recuerdo muy cariñoso para Pilín Macei, el guitarrista que compuso el leitmotiv de Aniceto, de la última Aniceto, que me acompañaba con la guitarra y la verdad me dio mucho aliento para poder hacerlo. Los padres, padre y madre, suelen influenciar a sus hijos. ¿Por qué sos actriz y no escritora o crítica literaria o profesora de letras? Y bueno, fue lo que conocí, la verdad. Me parece que tuvo un poco que ver con eso. Mi casa era de poco hobby. Se hacía lo que se hacía o no se hacía, digamos. Era un poco así. Mis papás se dedicaban muy, muy seria y profundamente a sus actividades y no tenían esta cosa de, bueno, y nos vamos a dar un paseo en velero en el fin de semana. No, esas cosas, si no era profesionalmente, con seriedad y con pasión, las cosas no se hacían. Cosa que yo con el tiempo les he reclamado y yo ahora me encanta hacer cosas salir a pasear en velero. Claro, lo que sea, qué sé yo, aunque lo haga mal, digo, soy como más informal en ese sentido y me hizo bien.
Pero bueno, también reconozco que desde muy chica tuve una conciencia de seriedad con respecto a las artes, ¿no? Que yo me doy cuenta por ahí que otros chicos llegan más transversalmente, más por el lado del entretenimiento, de una cosa, bueno, no profesional a las expresiones artísticas. Pero la verdad que no conocí otra cosa y me generó cierta crisis en algún momento, ¿no? Decir, como, para, ¿cuándo dije yo que quería ser actriz? Sos como la hija del médico que se hace médica. Exacto, un poco fue así. Un poco fue así. Después, con los años, lo elegí con todo el amor del mundo, con una gran pasión y con la decisión de seguir cincelando el perfil que me interesara a mí, digo, más allá de la generalidad de ser actriz, tratar de encontrarme a mí misma en ese medio expresivo, ¿no? Descubriste tu vocación dentro de la profesión, para decirlo de algún modo. Sí, así fue. Así fue. Y ahora, de nuevo, me pasa con la docencia. ¿Estás enseñando? Desde este año estoy dando clases. A mí hacía mucho tiempo que me preguntaban y me consultaban y me invitaban a dar seminarios, qué sé yo, y yo siempre tuve... Como yo soy, digamos, autodidacta, yo considero que el término no es del todo correcto porque yo aprendí de gente, no aprendí sola. Pero no fuiste a la tradicional clase de actuación. No tengo una educación académica en lo mío, no. Entonces siempre ¿No te enseñaron, por ejemplo, lo de la memoria emotiva? Bueno, sí, qué sé yo, sí. Sí, no soy una gran amiga de la memoria emotiva, pero bueno, sí, es una... No. Stanislavski... A ver, no me voy a poner ahora a cuestionar a Stanislavski así en 10 palabras. Acá se puede todo. Bueno, mira, era un tarado. No, a ver, fue el primero que se sentó y se tomó el trabajo de teorizar acerca de este arte tan inacible como es la interpretación o la actuación. Así que mis respetos hacia él, por supuesto, y para siempre. Además de que en realidad no hay técnica incorrecta para la actuación, no existe, porque siempre a alguien le puede, o en alguna circunstancia, o en algún contexto, o en alguna época, o en algún país, le puede servir lo que cualquiera plantee como una técnica de actuación. Así que en ese sentido no lo cuestiono ni a él ni a nadie. Ni al Actors Studio, ni a Eric Morris, ni a todos los gurúes, digamos, en el buen sentido, no lo digo despectivamente. Exacto. Pero... ¿A qué edad debutaste actuando profesionalmente? A los 11 años. 11 años. A los 11 años en el Teatro San Martín, haciendo en la sala Casa Cubierta, encima preciosa sala, haciendo Woyzeck de Büsner. Una gran obra. Yo era una de los niños, por supuesto, no era más que eso, pero no una gran experiencia. No hacía de Woyzeck, no comía garbanzos y esas cosas. Teníamos un elencazo. Woyzeck lo hacía Luis Campos, Cecilia Echegaray era María. Teníamos a María José Gavín haciendo la amiga y además interpretaba unos tangos en vivo, acompañado por la Portuaria cuando eran 3, en vivo, tocando unos violines, unas cosas ahí, cantaban unos tangos. En lo que era la fonda, Tino Pascali era el médico, Cutuli era el organillero, el vendedor de cuchillos era Natán Pinzón. Natán Pinzón fue profesor mío en el Instituto de Cine. Mira. Y entablamos una amistad. Hace poco en un programa hablábamos de una película de Hugo Christensen, donde Natán Pinzón hacía un protagónico. Gran actor, hacía todo cine negro, ¿no? Sí. Por portación de rostro, además. Exacto, bueno, imagínatelo ahí vendiendo el arma. De galán nunca, no. Claro, no le tocaba. Y bueno, y nada, éramos un montón, la verdad que actores, además de las más distintas disciplinas. Me acuerdo, bueno, Luis Aranowski, que en ese momento, bueno, también un gran clown y un gran poeta, bueno, un músico y de todo, un gran amigo ahora mío. Pero estábamos todos ahí. Yo era muy chiquitita y presenciaba todo esto a mi alrededor y la verdad que ¿Dijiste quién era el director de...? Ricardo Holzer. Ah, Ricardo Holzer, sí. Bueno, vamos a ir a un corte y seguimos conversando con la argentina, nacida en Italia, Antonella Costa. Antonella, teatro, cine, TV, es casi evidente que elegiste o que hay un campo de los tres que te interesa mucho más,
¿O se te dio mucho más? Y al que le interesó más. Sí, sí, el cine, ni hablar. No, ambas cosas. Sí tuve la oportunidad, también porque me lo propuse. Yo desde muy chica soñaba con ser una actriz de cine, digamos, o por lo menos tener una vasta experiencia en ese medio. Y todo el mundo me decía, bueno, más o menos, ¿y de qué vas a laburar? ¿No? Como cero esperanza. Eso lo preguntan los padres en general, también cuando elegís filosofía, sociología, ciencias políticas, o sea... Sí, sí, mis padres mucha autoridad no tenían en ese sentido porque hacían lo mismo, pero... La gente te pregunta. La gente. La gente. La gente, qué expresión espantosa la gente, ¿no? Sobre todo los populistas que nos gusta decir el pueblo. Claro, exacto. No, pero era más bien la gente. El pueblo suele confiar en los sueños, ¿o no? El pueblo confía en los sueños, es la gente la que te baja las no, pero ilusiones. También está la gente y los piqueteros, la gente y los militantes. Hay mucha división. Exacto. Es cierto que hay mucha división. Bueno, y se me fue dando. La verdad que sí, lo logré, digamos, vivir prácticamente solo del cine. Bueno, en general yo llamo la atención sobre algo que es muy lógico también. Todas las películas tienen una chica de 20 a 30 años, entonces, digo, también estaba la ventaja de tener esa edad y de ser una mujer, digamos, bueno, hay muchas más posibilidades de trabajo, más allá de lo que uno se pueda destacar y lograr, y etcétera. Bueno, tenés más ventajas que alguien que no tiene esas características. Y bueno, son años... Norma Leandro no podría decir lo mismo, de alguna manera. Exacto, pero son años, de todas maneras, que está bueno aprovechar en cine. Sí. Porque en televisión, digamos, sobre todo ahora, ¿no? Que hay como estos elencos corales, hay como posibilidad para muchos actores, me parece. Igual es cierto que de la TV no salen muchos actores de cine, o sea, es más difícil pasar de la TV al cine que del Yo creo que últimamente hay menos prejuicio en ese sentido y está viendo más. Sí, la TV que se hace se parece más al cine que antes. Sí. De cualquier manera. Mucho cine que se hace se parece más a la TV también, pero bueno, son experimentos. Se filma, no, es que se filma en soporte digital, pero con lenguaje. El cine es un lenguaje, no te lo voy a explicar a vos. Yo siempre digo, es como la música, se puede tocar en un piano de cola o en un piano electrónico. Yo acabo de hacer por ahí un paralelismo entre el actor de cine y el músico, más que el actor de cine y el actor de teatro, a mi gusto. A ver cómo sería. Se parece más. ¿Cómo es? Sobre todo por lo que decía, era como el uso inmediato del instrumento, ¿no? Que en nuestro caso somos nosotros, con nuestras emociones y nuestro cuerpo. Me parece que tiene esa cosa de inmediatez y de no justificación para prepararte, para concentrarte, ¿no? En ese sentido me parece que nos parecemos en cine, los actores, mucho más al mundo de los técnicos que al del artista, digamos, artista con 3 S. Creo que existe más ese juego que me fascina y eso es lo que por ahí más me tira del trabajo en cine. ¿Cuándo debutaste en cine? ¿Con qué? A los 18 años con Garayo Olimpo. Casi nada, ¿no? Tremendo. Fue una experiencia inmensa, intensa, terrible y maravillosa toda la vez. Y siendo muy chiquitita. Yo tenía, 18 años, es realmente... Ahora tomo conciencia, ¿no? Yo ahora tengo 33 y... Era muy chica. Mirá, me vuelve a faltar el aire acordando. Bueno, recomiendo, los que no la vieron, se la recomiendo. Es una película muy dura, pero necesaria, creo yo, ¿no? Porque no hay demasiada... A pesar de que se dice que se han hecho muchas películas que revisaron los años de plomo... No han sido muchas. Yo no sé si hubo alguna que se metiera tan a fondo en la experiencia de los chupados, de los que estaban en la antesala de la desaparición. Marco Bequis, su director, estuvo desaparecido en el Club Atlético durante 15 días, que dicho así a la ligera parece poco, pero te regalo 3 horas de esa experiencia realmente brutal. Yo incluso lo acompañé a él a declarar en el juicio que se hizo hace algunos años al Club Atlético. Y la verdad que fue una experiencia muy conmovedora porque él, a pesar de todo su sufrimiento físico, moral y de todo tipo, como han tenido todos los desaparecidos o ex desaparecidos, tuvo además la presencia de ánimo de demostrar hechos concretos que tal vez para los que pensamos de determinada manera son obvios,
pero que son los elementos con los que se defienden los represores, torturadores, ya no sé cómo llamarlos. Como por ejemplo, bueno, si hubo 3 o 4 que quisieron hacer estas cosas, no nos podemos hacer responsables nosotros, ¿no? Como institución. Mientras que Marco dedicó toda su declaración a demostrar que fue absolutamente sistemático y organizado lo que se hizo, que hay pruebas de todo y que incluso... Esa es la palabra. Sí. Eso, volviéndola a ver, porque yo la había visto casi cerca del estreno, queda muy en claro la sistematización, la metodología sistemática de la desaparición. Por eso es una película tan importante. Era como ese oficial del ejército es casi un oficinista, un burócrata de la muerte, ¿no? Habla de... Ahí vuelve la idea de la banalidad del mal, ¿no? De Hannah Arendt, de cómo el hombre lleva cifras, nombres. Los procedimientos son como trámites. Hay que ir a tal dirección, sí. Claro, marcaban tarjeta. Al final la película tiene un cartel. ¿Te acordás qué decía el cartel? Es importante recordarlo. El cartel menciona cifras y... Y dice que los represores caminan hoy libremente por la calle. Exacto, eso es otro fue de los al conceptos... momento del estreno. Sí. En la actualidad, gran parte de los responsables ya no caminan más libremente por la calle, sino que están procesados y presos. Pero no todos. Yo me preguntaba cuántos de los burócratas de menor rango, los que ponían la picana, los que salían en una patota, cuántos seguirán caminando. Bueno, ¿no? Es lo que llamamos mano de obra desocupada y cada tanto se nota su influencia. De cualquier manera, aquí, yo cuando vi ese cartel dije, claro, pensar que hace 15 años más o menos, no sé la película, la fecha... Se estrenó en el 99. 99, bueno, mira vos. En el 99 estaban libres, estaba la ley de obediencia debida y de punto final. Sí, eso me parece que fue otro de los conceptos tal vez revolucionarios que transmitió la película, ¿no? A ver, revolucionarios, es una verdad, es una realidad, pero como vos decías, desde el lenguaje cinematográfico, la película establece este submundo en el que pasa todo esto, que es la verdad que retrata la película, y siempre se resalta que arriba hay otro mundo en el que pareciera que nadie escucha, ¿no? Con estas canciones muy divertidas de esos años que suenan en la radio, sí. Que la gente sube el volumen para no escuchar los gritos que vienen de abajo, ¿no? Esta convivencia entre el horror y el acá no pasa nada, ¿no? Tienes eso que me tiene preso. Exacto. Es casi una broma, es una vieja canción anterior incluso a la época, pero es una broma casi macabra, me tiene preso, puesta allí para tapar las quejas, los gritos, sí. Los dolores. Bueno, la experiencia me imagino, pero bueno, no quiero que hablemos solo de Galayo Olimpo, porque además filmaste mucho. ¿Cuántas películas hiciste? Yo cuento 27, pero a veces me agregan una, sí, pero por ahí andan, más de 25, digamos, sí. De las cuales cerca de 20 con roles protagónicos y el resto no, participaciones o personajes más chicos. Pero la mayoría como protagonista, así que sí, muchas horas de set. ¿Alguna tuya alguna predilecta, alguna que...? Por suerte muchas, sí, bueno, Cobrador es una película de Paul Leduc, que es un mexicano, un director mexicano. No la vi, pero es uno de mis directores predilectos. Hizo Frida Kahlo, hizo... Frida Kahlo, Naturaleza Viva, ¿no? No es la versión con Salma Hayek, sino una de los años 80. Mucho más interesante. Maravillosa. A ver, una es Hollywood y la otra es Leduc. Exacto. Con ese mismo director de fotografía hicimos esta Cobrador, basada en cuentos del brasileño Rubén Fonseca, también un estupendo escritor. Con Lázaro Ramos, que es un gran actor brasileño, al que admiro mucho desde antes de hacer la película inclusive. De hecho, yo aprendí a hablar portugués para convencerlo a él de hacer la película porque no estaba contestando y yo decía, no, la quiero hacer con él, y aprendí un idioma para comunicarme con él y lo conseguí, por suerte. ¿Hace películas donde los diálogos a veces no hay diálogos o de pronto...? Exacto, de hecho acá hablamos en varios idiomas, también participa Peter Fonda, es la tercera pata de estas historias, sí, tenía que mencionarlo porque trabajé con Peter Fonda, sí señor. De hecho, tuve que hacerle unos trucos de magia complicadísimos. Otro leitmotiv del cine de Leduc, la magia, ¿no? Le gusta mucho. Bueno, me tocó a mí esta vez hacerle los trucos a
a Peter Fonda. Y cada uno habla su idioma. ¿La película esa cuándo es? Esa película se filmó en 2005, supongo que se habrá estrenado en 2006, la verdad que no me acuerdo. Claro, no se estrenan acá, se estrenan tangencialmente. Y no... Sí, se estrenó en su momento, la verdad que no le fue muy bien, una Nunca. lástima. El cine de Leduc, incluso en México, Leduc de pronto estrena en una sola sala. Pero es un genio. Es un genio, para mí es uno de los grandes directores, casi diría que lo podemos emparentar con el equivalente en cine de lo que es el realismo mágico latinoamericano en la literatura. Sí. Pero bueno, es una de las Y además paradojas, que ha ¿no? narrado la historia de Latinoamérica Tal con cual. su cine. Él hizo también... Latino Bar, Barroco, que es una película... Concierto barroco o barroco... Sí. Barroco se llama la película. Barroco, sí. Sí, es un gran director. A mí me tocó entregarle un premio en un festival de Mar del Plata. Después, El viento de Miñona. Por ejemplo, otra película hermosa. Sí, El viento... Fue la segunda película que hice con Eduardo. Él primero me llamó para hacer un personaje en La Fuga, esta película, sí, sí. Una superproducción ambientada de los años 20, en el penal de Las Heras, con una fuga de siete presos, que eran los 7 presos. A ver, Darín, Miguel Ángel Sí, Solá, Alejandro Aguada, no sé, la verdad que ahora no me vienen todos los Bando Villamil, Oscar Alegre, bueno, estaba todo el mundo. Y yo hacía de la mujer de Gerardo Romano, o sea, mi historia era con Gerardo Romano, que era uno de los presos, y yo también era muy chiquita, y bueno, tenía este marido. En El viento trabajás con Federico Lupi. Y en El viento me vuelve a convocar Eduardo ahora para este protagónico compartido con Federico Lupi, en el que hacíamos de abuelo y nieta. La verdad que, bueno, él es una maravilla, ambos, ¿no? Bueno, Eduardo ya no está. Y Federico tuve el gusto de volver a trabajar con él en algunas otras ocasiones y la verdad que es una maravilla. Lo que genera a su alrededor ese hombre es increíble, es un grande. Después otras películas hubo. Hay algunas que están por estrenarse, hay una... Sí. La de Aldo Paparella se estrenó. Estuvo por entrar al Gaumont, por fin, estuvo en grandes salas, contra las que no tengo nada, pero la verdad que no sé ¿Cuándo se filmó? Hace algunos años. Sí, hace bastante. No es nueva la película, ¿se filmó? No, no es nueva. Aldo fue compañero mío de la escuela de cine. No estábamos exactamente en el mismo año, pero estábamos ahí en la escuela, ¿no? Mirá. Esta película se llama Olvídame, es su segundo largometraje. Y la verdad es una película interesante, diferente, una película especial, con una estética realmente para aplaudir. Yo me imaginaba, por el nivel del director de fotografía, Ariel Vilches, que es un fenómeno, y Aldo, que además de ser un gran fotógrafo, conoce muy bien el universo que retrata en la película, de fetichismos y violencia, etc. Él trabaja mucho sobre esa estética desde hace muchos años, entonces no me cabía duda de que iban a hacer un gran trabajo. Pero había riesgos, porque había un trabajo importante de postproducción, con paisajes reconstruidos, etc. Y bueno, y una historia muy fuerte, ¿no? Hoteles, que es su primera película, tal vez no tiene tanto argumento, son cuadros donde la estética es lo que prima y lo que más o menos cuenta, hace a la película, ¿no? Mientras que acá, además de existir una estética muy fuerte, hay una historia potente y bueno, la verdad que un rodaje complejo, difícil, mucho frío. Vos que me decías que te daba miedo que yo tuviera frío acá, las he pasado. ¿Dónde tuviste más frío? ¿En la de Aldo o en la de Subiela? Ah, no, la de Subiela no tenía tanto frío, porque por empezar estaba abrazadita todo el tiempo. Y además que estábamos en un estudio. ¿Cómo fue la experiencia de la película de Subiela? Una película fuerte. No mires para abajo. Sí. 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 Bueno, yo por empezar muy feliz porque era una de Subiela a full, digamos, ¿no? Es como que a mí me gusta el cine de Liceo, pero hay que reconocer que hay películas tipo Despabilate Amor o, no sé, otras películas más románticas, Lifting, que son, claro, exacto. Hombre mirando al sudeste. Bueno, son películas donde por ahí no tiene tanto ese espíritu como mágico. Bueno, Hombre mirando al sudeste es una bueno, no es la primera de él. No. Pero digo, podríamos, ¿no?, dividir un poco su cine entre el que tiene como su sello personal de esta cosa como mágica, sobrenatural y volátil, y las tocadas por la varita de Oliverio y las que no, claro, digamos. Esta sí. Oliverio Girondo, digamos. Claro, bueno, y su personaje, el personaje que interpreta Dario Grandinetti en El lado oscuro ¿estoy diciendo bien? ¿Estoy diciendo bien? ¿El lado oscuro del corazón? Sí, El lado oscuro del corazón. Ok. Y El lado oscuro 2.
que me parece que, bueno, pone un poco el sello, la impronta de ese lado del cine de Liceo. Esta película un poco me parece que pertenece a esa clase y a mí eso me apasionó mucho. En el momento lo hice con muchas ganas, un estilo muy particular, lo disfruté un montón. Sí, desnuda en toda la película. Eran 5 semanas de rodaje, de las cuales 4 estuve desnuda en la cama. Y el muchacho también. Y él también, sí. Leandro Stiebelman, mi compañero. Y más difícil que eso, arriba de un zanco, que después en el próximo Pero bloque... vestida. Sí, vestida. Pero no, yo creo que es más difícil todavía. Arriba de los zancos no es nada, Jorge. Arriba de los zancos y de 2 metros cada zanco. Sí, por eso te por lo caes menos de ahí eran parejos. No, pero en un empedrado, en el empedrado del paredón de Chacarita. Bueno, lo que es evidente es que Liceo... cuando no te llamen para protagónico vas a poder hacer magia, andar en zancos, o sea, trabajar en un circo. Vamos a un corte y seguimos hablando con Antonella. Estábamos hablando, trabajaste con directores interesantes, pero también tuviste buenas experiencias con directores debutantes. Sí, sí, de todo. De todo. Pienso en una película que vi hace poco, que me sorprendió muchísimo. Tu papel no es un papel pequeño, pero es como central, obviamente, que es Mal día para salir a pescar. Ah, mira, Mal día para pescar. Mal día para pescar. Sí, de Álvaro Brechner. Basada en un cuento de Onetti. Es la primera vez que Uruguay lleva a Onetti que un uruguayo, digamos, lleva a Onetti al cine. No había pasado nunca. Esa película tuvo muchísimos premios, tuvo un camino. ¿El protagonista? El protagonista, Gary Picker, es el español. Sí. Que es un gran amigo del director y bueno, casi que este personaje se le hizo a su medida y él se lució como un animal, es maravilloso. Lo que llamamos un garca, digamos. Sí, sí, pero con todo. Un garca encantador. Sí, es un fantástico. Se hace llamar el príncipe Orsini. Príncipe como nombre de pila, ¿no? Sí, sí. Príncipe Orsini. Y bueno, y recorre los pueblos con un forzudo venido a menos. ¿Quién hace de forzudo? Jouko Ahola es un finlandés que ha filmado incluso con Herzog, hizo muchas películas, él trabajó por el mundo, bueno, tiene un cuerpo descomunal. Es además muy guapo, en la película está envejecido porque el personaje requería eso, está engordado y envejecido, encanecido. Es un dios más que guapo, pero, es una especie de... sí es. No, pero además digo, es un chico joven y con lindas facciones, cosa que en la película esta no se percibe tanto, pero bueno, sí, ha tenido roles muy, muy diversos. Y es un forzudo, pero de esos que ha ganado concursos del hombre más fuerte del mundo varios años seguidos, tipo arrastrando un camión con una soguita, como cosas así. Pero ¿él hizo eso en la vida real? Él hace eso, sí, él vive de eso, claro. Y eventualmente hace cine con Herzog. Claro, la película es la historia de un forzudo, un chanta, el príncipe Orsini, que anda por los pueblos, llevando un forzudo medio retrasado mental. Sí, medio borracho, que venido a menos. desafía a ver quién lo puede vencer. En realidad, no a quién lo puede vencer. ¿Quién le aguante? ¿Quién le aguanta 3 minutos en el ring? El que le aguanta el ring 3 minutos se libre. Lleva... Pero bueno, ahí está la trama. Por supuesto hay en el medio un yeite, ¿no? O sea, siempre es una estafa esta cosa, siempre ganan ellos, el otro tipo siempre está arreglado, hasta que llegan a este pueblo en el que, bueno, el eterno Santa María de los relatos de Onetti, en el que se encuentra conmigo, que hago de una chica esposa de uno muy fuerte. Sí, hay un gigante y al lado está ella, pero que no hay duda de quién manda. Un gran desafío porque digamos, mi marido aparece recién al final de la película. Yo tenía que meter miedo toda la película, claro, teniendo este gigantote y al príncipe, que igual es un tipo con una presencia impresionante, más allá de ser un chanta y todo, es un hombre difícil de encarar y con mucha cancha también para la estafa, etcétera. Así que bueno, yo desde mi pequeño físico tenía que meterles miedo a estos dos durante toda la película, al espectador, ¿no?
durante toda la película. Así que bueno, un gran desafío, estuvo buenísimo. Otra película, El vestido. El vestido con Paula de Luque, de Paula de Luque más bien. Ahí trabajaste también con otro gran actor, ¿no? Sí, con Eduard Fernández. Un gran actor catalán. Sí, señor. Sí, señor. Sí, un placer hacer esa película. La verdad que un momento muy difícil de mi vida. Estaba a punto de morir mi mamá. No tengo ninguno de los dos, como verás. Me la paso contando de esto, pero bueno, qué sé yo. Una lástima. Y fue muy... La verdad que yo estaba en una situación emocional muy, muy compleja. Mi mamá estuvo enferma larguísimos años, larguísimos para toda la familia y para ella sobre todo. Así que... no lo recuerdo como una etapa para nada fácil ni agradable de mi vida, en la que la película en sí fue, dentro de todo esto, un oasis, ¿no? de creatividad y, bueno, y del gusto de Paula y de lo de que es siempre el cine, ¿no? Sí. Un equipo tirando para adelante y sacándole chispas a esta historia interesantísima que narra El vestido. Bueno, Antonella, como verás, nos acompañan alumnos, militantes de Mundo Villa, Junto Vecinal de la Villa 2124, la Juventud de Patria Grande, estudiantes de Derecho de la UBA, estudiantes de teatro, de la Junta Vecinal de los barrios Los Piletones. ¿Todos hacen todo? O... No, hay de distintos lugares. Lo que pasa es que, claro, hay mucha gente de la Villa 2124 donde hay distintas actividades y asociaciones, ¿no? Comentábamos recién que Garayo Olimpo se filmó ahí, una parte. ¿Ahí o la 31? Me parece que era con elenco, con gente de la 31. Ah, en la 21. En la 21. En Barracas. Sí. Bueno, que hace poco estuviste por allí vos también. Sí, claro, conociendo la sede de Secretaría. Maravilloso ese centro cultural. La verdad, felicitaciones. Y a todos. Vamos a la primera pregunta. Hola. Estamos bien, Silvera. Yo quería preguntarte qué sería vos para que una película sea mala. ¿Como actriz o como espectadora? Como actriz. O sea, antes de que la película exista, ¿cómo me doy cuenta? A veces no te das cuenta, caes, pisás el palito, sí. A veces no te das cuenta, es la verdad. Y en general, bueno, el guión, que es lo que te dan para leer desde un principio, a veces están muy mal escritos y eso tiene arreglo, y a veces te das cuenta que no hay, digamos, que no hay creatividad, ¿no? Que, o sea, errores podemos cometer todos, y de hecho lo maravilloso que tiene el cine es que está también a merced de los aciertos y de los errores, es decir, del estilo de cada persona que participa en esos proyectos. Es lo maravilloso que tiene, así que en ese sentido correr los riesgos está bueno. Pero cuando uno ve que no hay una ambición creativa, sino puramente o comercial o de capricho, lo que, o no sé, viste, alguien que evidentemente no nació para esto, vos decís, bueno, ¿hasta dónde puede llegar un diálogo para enriquecer esto que hay, ¿no? Y ahí, bueno, no, hay que, me parece que rápidamente dar un paso al costado y no hacerlo. Después, bueno, hay cuestiones por lo mismo, ¿no? Es un grupo humano sacando adelante un proyecto con el que vas a tener que convivir durante a veces muchos meses, como mínimo 2 meses, con un personaje importante, y me parece que también, bueno, salvaguardarse si vos te das cuenta que hay malas relaciones humanas, que la gente se trata mal, que no hay una intención artística, sino despótica o no sé, de mala onda, también no me parece un buen lugar para hacer lo nuestro. Es un trabajo, pero también es una satisfacción íntima, personal, artística, creativa, expresiva. ¿No? Si todo eso está dejado a un lado, no siempre un buen clima garantiza una buena película, y a veces un mal clima puede dar como resultado. Sí. Basta las historias de Herzog con Kinski, el director alemán, actor alemán. Son antológicas las peleas. Sí. Se odiaban a muerte. Se llegaron a apuntar con armas en el set. Claro. Sí. Hay unas escenas que Kinski hizo siendo apuntado, como la vas a hacer como yo digo, o escopetazos. Confesó que le deseó la muerte al actor. Bueno, esas pasiones también son un material con... Sí. Entonces dividiríamos. Cuando hay un mal guión y poca intención de solucionarlo, o poco arte para solucionarlo, digamos, va a ser una película mala como película. Y cuando el grupo humano no va ni para atrás, es probable que la película sea buena, pero va a ser una mala experiencia, una mala película para el alma, digamos, del actor. Esa sería la respuesta completa. Bien, ¿tenemos otra pregunta? Sí. Hola, me llamo Juan José. Mi pregunta era, ¿cuáles son tus mejores recuerdos viendo una película en el cine? ¿De las que yo hago? Sí.
todo. Yo disfruto mucho de lo que hago, de verdad lo amo un montón. Y en general es muy difícil despegarse. Las primeras veces que uno ve una película te acordás como qué cablecito pasaba por atrás. Uy, ese día comimos arvejas, no sé, como que sabés todo, te acordás de todo. Yo además tengo muy buena memoria, entonces siempre está como muy presente todo el anecdotario que rodea a un rodaje cuando veo la película. Pero en general, situaciones difíciles, ¿no? Cuando decís, uy, esta casi no lo logramos, ¿no? Cuando hay situaciones, a veces es muy difícil armar el artificio para que un espectador se crea lo que está viendo. Más que se crea, se conmueva, ¿no? Porque a veces no hace falta creer que es verdad lo que se ve, sino simplemente conmoverse, sentirse tocado por lo que uno ve. Mencionamos, bueno, qué sé yo, a Leduc, a Fabio, a Herzog, son directores que no son realistas, ni muchísimo menos. Sin embargo, te conmueven cuando los ves, te saltan las lágrimas de alegría, de tristeza, de empatía con el que está ahí adentro. Y bueno, cuando uno además participó del proceso creativo, a veces, y sobre todo en este país, con muchas dificultades, a veces son un montón, de verdad, es muy difícil armar eso que después se ve y que resulta tan fascinante. Bueno, mira, incluso acordándome de cosas me erizo porque de verdad es emocionante. Te dan ganas de abrazar a todo el equipo, así como decir gracias, lo hicimos una vez más. Se arma una comunidad efímera, pero una comunidad intensa en una película. Sí. Hay un momento donde los que están fuera es como que no están, ¿no? Tal cual. Tal cual. Incluso filmando una película, a mí me ha pasado de un día que no me toca filmar, ir al set por algún motivo y ya te sentís re afuera, siendo que por ahí sos la protagonista. Claro. Pero ya si ese día no estás en el minuto a minuto de lo que está pasando, ya sos un extraño. Imagínate la gente. Sí, yo recuerdo las mayores crisis que he tenido con actores es con actores que esperaron mucho tiempo. Ah, mirá. Y que generaron esa sensación de estoy afuera, no pertenezco. Claro. ¿Sabes que a mí no me pasa eso? Yo ese mito porque de que hacés protagónico. Debe ser, pero igual, porque se supone, tipo, no sé, Marcello Mastroianni, dicen que Mastroianni decía, nos pagan por esperar. Bueno, más protagonista que él. No, ¿a vos no sufriste la espera? Nunca me hacen, no sé, yo siempre estoy a las corridas, cambiándome en 2 minutos, pintándome general, mientras se hacen foco. No sé. El cine es en gran medida esperar y esperar muchas veces. Sobre todo, bueno, depende, si sos protagonista no te hacen esperar tanto, obviamente. Sí, o me han tocado directores de fotografía rápidos, tal vez, veloces y efectivos. Es la clave de la rapidez. ¿Qué pasa cuando tenés que hacer un papel, una escena donde tenés una pareja, una escena de amor y hay empatía, se construye? ¿Cómo se trabaja eso? Porque a veces no. Y depende. A veces no se lleva bien la actriz o el actor con la actriz. Y a veces no, claro. Y hay que superarlo, digamos. Hay que remar. Sí. Sí, por supuesto, pero bueno, a veces tampoco estás contento y tenés que cantar feliz cumpleaños. Claro. A veces, sí, digamos, tampoco te gusta que te torturen y tenés que hacer... En general, claro, o sea, uno trabaja con los elementos que tiene y lo importante es llegar listo y con todos los recursos alerta al set como para poder enfrentar cualquier situación. Yo te diría que en ese sentido, por ahí el signo prostituto, digamos, de la función del actor de cine no está tanto por ahí en las escenas de amor, porque también es todo bastante armado, ¿viste? O sea, en general uno no está realmente desnudo y hay como mucho respeto y cuidado y difícil que uno pase una situación pasada de tema. Esas son las escenas más cuidadas y más protegidas. Sí, todo el mundo, incluso los actores, bueno, se cuidan un montón de que no vayas a decir que se le fue la mano. No sé. Entonces es como que realmente no es tanto. Yo te decía, o sea, para mí el rasgo más prostituto del actor en cine y del actor en general es el amor por las referencias, el amor por la estética que propone el director. Que a veces no te convence, o no llegás, o no te termina de conmover, o no sé. Pero bueno, el director trabaja con determinado material de referencia, ya sea música, fotos, pinturas, ¿no? Como, bueno, distintos elementos del arte en general, sí, en general. Pensás que estás en las manos del director. Claro, y te los empieza a pasar y vos te das cuenta que con eso él va a construir un universo. Y a lo mejor no todas esas cosas te llegan, te tocan, te conmueven o te inspiran algo. Y sin embargo hay que estar, digamos, al servicio de eso. Ese es como el camino, me parece, en el que tenemos que decir como, uy, sí, me encanta, sí, no te preocupes que vos la vas a pasar bárbaro. Y es un poco esa parte, ¿no? Y llegar a desarrollar la habilidad de fascinarse en serio
con el universo que está en la cabeza de otra persona y en el corazón de otra persona, ¿no? A veces proyectos que arrastran años y años. A vos te ha tocado dirigir también, no en cine, pero en teatro. Sí, tuve una experiencia. Vi al menos una obra tuya, una. Sí, hice el ascensor. El montacargas. Muy inquietante la... ¿Sí? Contá un poquito, porque es una pieza, ¿no?, rara. El escenario, ¿dónde es? Sí, bueno, la hicimos en el IMPA, que es esta fábrica recuperada. Y ahí montamos en lo que era la estructura de un horno de fundición, porque era eso, un gigantesco. Ah, no era un ascensor. No. No era un montacarga, era un horno. No, era un horno. Es tremenda un la horno historia. hueco. ¿Es rumano el autor? Sí, es un autor rumano al que yo, digamos, ellos después de hacer esta obra, fue concebida como una obra de teatro, montacargas, se llama Elevator, en rumano se dice así. Hicieron una película de muy bajo presupuesto, tipo 200 euros les costó la película, la hicieron en un así, con los mismos actores de la obra, y eso fue lo que yo vi en el Bafisi, vi esa película. Y bueno, dije, estaba en esa etapa un poco, ya un poco podrida de decir, bueno, yo elegí ser actriz porque quería expresarme y ser libre y tener, viste, como mi propio carácter y mis propias propuestas. Y al final me tengo que parar donde me dicen, ponerme la ropa que me dicen, decir las palabras de otro, besarme con uno que no me gusta, como la puta madre, no quiero estar acá. Entonces tuve como, de verdad, una crisis y te desquitaste mal, y dije, cruelmente. Voy a agarrar 2 chicos, claro, y voy a hacer No, tuve ganas de tener un proyecto propio, por más que fuera chiquito, muy experimental. Yo, bueno, tampoco tenía una formación ni como dramaturga ni como directora, entonces era una experiencia a vivir totalmente en paralelo con mis actores, no una cosa de... yo no tenía ninguna autoridad para nada, para hacer eso. Fue una cosa que saqué así de la galera totalmente, porque tenía una necesidad íntima muy fuerte de hacer algo mío. Y eso fue, son 2 chicos, adolescentes, que interpretaban Juan Gabriel Miño, que ahora es un dramaturgo y director que está con su primera obra en cartel, que se llama Las Prodigio, que es una hermosa obra que recomiendo, y Tamara Papadopoulos, que creo que se casó con un brasilero y está como en las playas de allá, que también la felicitamos. Sí. Es la que va a ser feliz. Una genia, Tami, una divina, una gran actriz. Son 2 chicos que quedan encerrados en un ascensor. Durante 23 días. No creo, contemos ¿no? el final, pero queda mucho tiempo. Encerradísimos, encerrados mucho tiempo. Se van ahí para tratar de tener su primer encuentro sexual y quedan encerrados en el montacargas de una fábrica abandonada. Todo esto... puesto en una fábrica, lo cual fortalece el clima. Sí. Bueno, Antonella, la verdad, siempre queda mucho por contar y por hacer, y seguro queda mucho por filmar, y estoy seguro que lo vas a seguir disfrutando y dando lo mejor como lo has hecho. Bueno, gracias. Te quiero agradecer y te agradecemos que hayas estado aquí en Puerto Cultura. Gracias a vos y a todos ustedes. Muchas gracias.